Hola, bienvenidos al curso de Pastoral de Turismo Introducción. En esta semana vamos a trabajar el tema del descanso como dimensión humana y espiritual. Les recuerdo, soy Minerva Maldonado. Bienvenidos. Le pedimos a San José, modelo de los trabajadores y protector de los afligidos, interceda por nosotros ante Dios nuestro Señor. Le presentamos nuestras intenciones para esta sesión. Te pedimos, San José, que protejas a los prestadores de servicios turísticos, por los empresarios y autoridades que coordinan la actividad turística, por todos los agentes de pastoral de turismo y por los turistas. Ese tiempo lo vamos a dedicar para conocer acerca del descanso como dimensión humana y espiritual, revisando, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, documento bíblico y revisando también lo que nos ha aportado el magisterio de la Iglesia. El objetivo general de la sesión es reflexionar sobre el descanso como una necesidad humana, un derecho de la persona y una experiencia espiritual que favorece el encuentro con Dios, consigo mismo, con los demás y con la creación. Ahora tenemos un tiempo para reflexionar y nosotros recordar en qué situaciones han sentido ustedes la necesidad de descansar y cuál ha sido el beneficio de ese descanso. El tiempo de descanso. Estamos viviendo en una sociedad acelerada donde muchas personas trabajan excesivamente, bajo presión, que carecen de tiempo para sí misma y muchas veces también para su familia, y experimentan agotamiento físico, emocional y espiritual. Desde este contexto nos vamos a dar cuenta que necesitamos un tiempo, como lo dice aquí, para bajar todo ese estrés que nos genera la vida cotidiana, un tiempo para encontrarnos a nosotros mismos y bueno, ese tiempo lo llamamos tiempo de descanso. El fundamento bíblico del descanso inicia con la creación y el reposo contemplativo. Hemos estado viendo que Dios creó, ¿sí?, los cielos y la tierra y todo lo que ella contiene. Y una vez que terminó su obra, descansó el séptimo día. Ahora, esto lo hizo para contemplar la creación y nosotros lo debemos de entender también en el reposo contemplativo, apreciar lo que tenemos, apreciar todo lo que Dios creó, alabar a Dios por el don de la vida y reconocer que Él es el centro de todo lo que nosotros podemos vivir y disfrutar en este mundo, en esta vida. Otras formas de descansar que podemos nosotros revisar desde la vida de Jesús y para darnos cuenta que es un don del Espíritu Santo, un don que nos regaló también nuestro Padre Dios para que después de actividades, de jornadas que agoten la parte física, emocional, pues hagamos un alto, ¿sí? Descansemos. Entonces revisemos que Jesús descansando junto al pozo de Jacob durante un viaje por Samaria, esto lo relata la Biblia, físicamente fatigado por el camino, se sentó a descansar al mediodía mientras sus discípulos iban a comprar comida. Revisen por favor en Juan capítulo 4 versículo 6. También en el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 31 nos dice que Jesús invita a sus apóstoles a retirarse a un lugar solitario y apartado para descansar un poco, alejados de la multitud que los abrumaba. Aquí tenemos otra manera de saber cuándo nosotros necesitamos un descanso, cuando estamos saturados de las personas, porque si es bueno tener relaciones constantes con las personas, pero a veces llega un momento que necesitamos quietud, soledad, ya nos sentimos abrumados, cansados de voces, de movimiento, entonces hay que hacer un alto, hay que descansar. Otro ejemplo nos los da el descanso en la barca durante la tormenta. Mientras cruzaban el mar de Galilea, Jesús durmió profundamente sobre un cabezal en la popa, descansando de su intensa labor ministerial.
También el realizar la labor de Dios, ¿sí? Cumplir con su misión, a veces también puede ser cansado porque no en todos lados vas a ser bienvenido y el mensaje también no va a ser aceptado. Entonces llega pues a veces una pesadez, ese cansancio que también se debe renovar en nuestro espíritu a partir de un descanso. Entonces revisemos por favor la Biblia, estos capítulos que hemos estado mencionando, para que ustedes también puedan reflexionar, puedan darse la oportunidad de descansar cuando pues el cuerpo, el espíritu nos los está solicitando. También vamos a tener otro descanso que ofrece, o más bien que se ofrece para descansar nuestro ser interior, para obtener paz espiritual y alivio de corazón. ¿Sí? Entonces, en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 29, nos dicen, vengan todos a mí los que están fatigados y agobiados, que yo les daré descanso. Entonces, el descanso de la propia autoexigencia nos permite liberarnos de la ansiedad por el futuro, entregando las cargas, frustraciones y el deseo de controlarlo todo a la providencia divina. Tener confianza de que Dios va a proveernos, como dice la oración, de techo, de comida, de todo lo que necesitamos para nuestra vida cotidiana, tener esa certeza para poder descansar. Muchas veces no confiamos y trabajamos y no cedemos ese espacio para el descanso y mucho menos estamos confiando en Dios. El descanso y la confianza en Dios. Además de los descansos físicos, los evangelios muestran que Jesús restauraba sus fuerzas a través de la oración profunda, frecuentemente retirándose a solas a la montaña o al desierto para estar en comunión con Dios Padre. El retiro en lugares solitarios y desiertos nos muestra que Jesús buscaba de forma constante la desconexión del ruido del mundo. En el Evangelio de San Lucas se señala que a pesar de que las multitudes lo buscaban con desesperación para algún milagro, él hacía una pausa, él se retiraba a lugares solitarios para orar. Podemos pensar que el desierto representaba un espacio perfecto de silencio y desapego terrenal. La montaña simboliza en las escrituras la cercanía con Dios. Jesús solía transformar las horas de sueño físico en un descanso místico antes de tomar decisiones de gran trascendencia, como en la elección de los 12 apóstoles. El texto sagrado detalla que Jesús se retiró a orar al monte y se pasó la noche en oración con Dios. Entonces aquí tenemos algunos capítulos y versículos de Lucas en donde ustedes también pueden ir a cotejar y ver cómo efectivamente se nos invitan a hacer un reposo en la madrugada cuando todo está en silencio, alejados del bullicio de toda una jornada de actividades durante el día. Esa actividad intensa necesita que la paremos, que la descansemos para poder entrar en un reposo espiritual que tiene que ver con una conexión con Dios Padre. Entonces, aquí podemos repetir como dice San Marcos y relata en su Evangelio, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y ahí se puso a orar. Entonces yo creo que esto es una recomendación, es una práctica que tenía Jesús para poder librarse de todas aquellas situaciones que había vivido en la jornada de un día, porque sabemos que muchas veces era rechazado, perseguido, le lanzaban trampas, entonces todo eso también le causaba mucho agotamiento espiritual. Y bueno, esta es una manera que Él nos ofrece para entrar en esa conexión con Dios a través de la oración y, como decía, entrar en descanso interior, paz espiritual y alivio de corazón.
También debemos de reflexionar en este pasaje bíblico donde antes de enfrentar Jesús su pasión, el momento de mayor tensión emocional y humana de su vida, Jesús buscó su refugio espiritual en el huerto de Getsemaní. Ahí, apartándose a una distancia corta de sus discípulos, derramó su alma ante el Padre para encontrar la paz interior y la fuerza necesaria para aceptar el sacrificio de la cruz. Aquí también recordemos que, a lo largo de nuestra vida vamos a tener momentos muy difíciles donde no sabemos literalmente qué hacer para poder salir adelante. Sentimos que no tenemos fuerza, que nos está faltando algo, que ya no podemos respirar y muchas personas a veces sienten que ya no pueden vivir. Entonces aquí también hay que tomar, ¿sí?, este pasaje de la vida de Jesús para hacer un alto, ¿sí? Igualmente retomar un espacio, una distancia de aquello que nos está mortificando para poder entrar en un espacio de oración, para poder encontrar reposo espiritual. Entonces aquí el descanso también se convierte en reposo espiritual cuando nosotros utilizamos pausas en nuestra vida para entrar en espacios de intimidad y comunión absoluta con Dios Padre. Esto nos lo enseñó Jesús y lo podemos leer en los versículos de San Lucas, donde nos dice precisamente cómo se sentía, ¿sí?, y qué fue lo que hizo y cómo hasta llegó a derramar gotas de sangre que caían al suelo de aquella angustia, de aquellos miedos, de aquellos temores por todo lo que veía, por todo lo que iba a pasar en su pasión, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un ejemplo de que algo puede ser muy intenso en nuestra vida, pero si nos encomendamos a Dios Padre, Él va a estar ahí con nosotros. Hay que depositar toda nuestra confianza en Dios. Hay muchos retiros, sí, que podemos utilizar nosotros también para la pastoral de turismo e invitar tanto a los turistas como a los prestadores de servicio turístico que les permitan renovar su espíritu, discernir en la voluntad divina y fortalecerse frente a las exigencias de esta vida. Y en el caso de nosotros, todos los que somos agentes de pastoral, pues también para fortalecernos y cumplir con las exigencias de una misión evangelizadora. Así que los evangelistas registraron estos momentos claves donde el reposo del alma se encuentra a través de depositar la confianza en Dios, de entregarnos a una oración y pues también a un momento de retiro, ¿sí?, que nos permita pues hacer esa conexión con Dios Padre. Ahora entremos a conocer la perspectiva teológica del descanso a partir de la mirada de los papas. El magisterio de la Iglesia Católica ha desarrollado una profunda y progresiva doctrina sobre el descanso, transformándolo de una simple pausa biológica a un pilar de la dignidad humana. A través de las miradas de los sumos pontífices, vamos a conocer nosotros cómo la Iglesia nos invita a redescubrir que el descanso no es un lujo ni una pérdida de tiempo, sino una exigencia de justicia laboral, un acto de humildad frente a nuestras limitaciones y un freno ético ante la vorágine de la productividad y el consumo. En un mundo cada vez más hiperconectado y agotado, comprender la visión de San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco sobre el descanso se vuelve indispensable para salvaguardar nuestra salud espiritual, familiar y social. El Papa Juan Pablo II habla del descanso como justicia laboral y dignidad humana. En Labores Exercens define el descanso como un derecho fundamental derivado de la dignidad de trabajador. El descanso impide la deshumanización del empleo. Esto quiere decir que si no se hubiera trabajado por
lograr tiempo libre, ¿sí? Porque antes las jornadas de trabajo eran de 16, 18 horas, no se descansaban ni ningún día del año, todo el tiempo estaban trabajando. Entonces, ahí estamos hablando de deshumanización del empleo. Favorablemente, si con el paso del tiempo, con la lucha de los trabajadores, hemos ganado ese tiempo. Y aquí San Juan Pablo II lo dignifica, ¿sí? Como un derecho fundamental de la dignidad del trabajador. Ahora, gracias a ese tiempo ganado, pues hablando de pastoral de turismo, se puede viajar, se puede conocer otros lugares, intercambiar culturalmente con otras sociedades. En cuanto al tiempo de descanso y específicamente al domingo, en la carta apostólica Deis Domini y Deis Hominis acuñe el término de el día de Dios, pero también el día del hombre. El descanso dominical protege el ser humano de su ciclo de producción. En la carta apostólica Deis Domini, el Día del Señor, promulgada en 1998, el Papa Juan Pablo II expande la visión social del descanso que planteó en Laboris Exerce, elevándola a una dimensión profundamente teológica y espiritual, mientras que en la encíclica enfatiza en la justicia laboral. En esta carta acuñe el término Deis Hominis, el Día del Hombre, para demostrar que el descanso dominical no es solo una pausa biológica, sino una necesidad vital de la plenitud humana. Juan Pablo II también abogó por los derechos civiles exigibles. Estableció las bases de la doctrina social moderna, exigiendo a los estados garantizar el descanso semanal, horarios justos y vacaciones pagadas obligatorias. Recordemos que hemos estado revisando aspectos de la historia donde en algunas sociedades, en algunos regímenes económicos, había una explotación de la mano de obra del trabajador, se les pagaba muy poco sueldo, descansaban también lo mínimo y con horarios muy injustos. Ahora pues la exigencia que se hace también de parte de la iglesia es que eh, se dé un tiempo para recuperar a la persona, un tiempo que sea pagado y que le permita disfrutar, ¿sí? En otro contexto diferente, pues de esa posibilidad de encuentro con Dios, de esa posibilidad de conocer otras culturas, tener encuentro con otras personas, intercambiar con la naturaleza y pues esa energía positiva que permite una recuperación física, mental y espiritual. El Papa Benedicto XVI explicaba el descanso como un acto de humildad frente a los límites. Hay que aceptar la condición humana. Plantea el descanso como un acto de realismo y humildad. Al detenernos reconocemos que somos criaturas limitadas y que el universo está sostenido por Dios, no por nuestros esfuerzos. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, yo no puedo salir de vacaciones porque si no se me cae el negocio aquí o la escuela me necesita que yo esté aquí presente? No, a eso se refiere Papa Benedicto XVI. No creamos que somos los únicos y que si no estamos ahí presentes no se va a mover nada, ¿sí? Ya esa es pues falta de humildad y falta de confianza en tu equipo de trabajo. Entonces, de esta manera Él nos los plantea y nos dice, hay que aceptar que somos personas limitadas, que nos cansamos, que nos agotamos, que tenemos necesidades diversas que exigen una pausa para poder nosotros entrar en encuentro con Dios, pero también para restablecer pues todo nuestro aspecto físico, mental, emocional y espiritual. Benedicto XVI, ¿sí? Define que el descanso no es un mero ocio vacío, sino una necesidad existencial interior.
Sin el sentido espiritual del domingo, la semana entera pierde su brújula. Entonces el domingo se convierte en el alma de la semana. Ahí es donde partimos para poder hacer todas nuestras actividades bendecidos, confiados de que Dios está con nosotros y vamos a salir adelante de alguna manera que Él disponga. También el Papa Benedicto XVI nos dice que el descanso es nutrición espiritual y familiar. Su enfoque veraniego promovía que el tiempo libre es la oportunidad para alimentar el alma mediante la belleza de la naturaleza, el arte, la oración reposada y los vínculos afectivos. Definitivamente nosotros en nuestro tiempo de descanso pues hay que dividirlo muy bien, administrar bien nuestro tiempo para poderle entregar un tiempo principal a Dios, un tiempo para nosotros de manera personal, un tiempo para el disfrute con la naturaleza o con las cosas que nos gusta, pero sobre todo un tiempo para establecer, para comunicarnos en familia, para convivir. Entonces, esto es muy importante y es lo que llamaba Benedicto XVI, nutrición espiritual y familiar. El Papa Francisco contemplaba el descanso como una resistencia ecológica y escuela de compasión. Hace un llamado a hacer un freno a la cultura de la productividad. Criticaba con fuerza el falso descanso que ofrece la industria con distracciones y consumo masivo, el cual anestesia a la persona pero la deja vacía. Eso de que nosotros pensemos que vamos a hacer actividades turísticas donde nos vamos a ir a divertir en antros, bares, discotecas, es un falso descanso porque eso no nos está dejando ni físicamente, ni emocional, ni espiritualmente ningún restablecimiento de la persona. ¿Sí? Muchas veces estamos cayendo también en los excesos, en los abusos, y por eso el Papa Francisco lo llama falso descanso. Por aquí tenemos una notita que dice, el consumismo nos ha acostumbrado a despilfarrar comida y somos incapaces de ver su valor real. Tirar comida y robar de la mesa de quienes son pobres y tienen hambre. Esto lo podemos ver en muchos restaurantes de tipo buffet, como tú te puedes servir todo lo que quieras, puedes llevar el plato, en México decimos copeteado o desbordándose de comida, que en la mayoría de las veces las personas no se los terminan, ¿sí? Desperdician mucha comida. También en este caso tenemos que hacer llamados de atención de que en el turismo no se desperdicie de la fruta, de las verduras, de todos los alimentos que muchas veces ponen en buffet y que se desperdicia, se tira, ¿sí? Entonces por controles de calidad los dejan un tiempo, luego lo retiran y esa comida pues ya se desperdicia, ¿no? Hay actualmente algunos hoteles que llaman a los bancos de alimento, ¿sí? O a lugares como tenemos en la iglesia para darle a las personas indigentes, a las personas que tienen necesidad de alimento, pues esa comida, pero la gran mayoría de las veces se desperdicia. Entonces, esto es falso descanso, en realidad tiene que ver con que hacemos muchas actividades que no nos están llenando de paz interior, que no nos están fortaleciendo y que físicamente también nos están agotando. Ahora, desde la perspectiva ecológica del Papa Francisco, ya hemos estado hablando de la encíclica Laudato Si, el descanso dominical es un acto de cuidado ambiental. Al parar de trabajo se frena el instinto rapaz del ser humano de devorar los recursos de la tierra. Aquí estamos asociando también que las empresas deben de parar, también deben de descansar de la productividad para darle un respiro pues a nuestra tierra. Nosotros cuando dejamos de trabajar y ese domingo lo dedicamos pues a la iglesia, lo dedicamos a la familia, a visitar a nuestros familiares, amigos, estamos dándole un espacio de respiro a toda la naturaleza. Hemos hablado que el turismo
sus principales polos de atracción son la naturaleza y el patrimonio cultural de las naciones, ¿no? Entonces hay que darle también ese respiro. El Papa lo llama instinto rapaz del ser humano de devorar los recursos de la tierra. Entonces, analicemos, reflexionemos en cómo para poder brindarle a los turistas, otra vez vuelvo a insistir, frutas, verduras, muchas veces estamos explotando la tierra, queriendo que pues una planta nos dé frutos cuando no es su temporada. Las estamos obligando a través de los químicos a que produzcan frutos, que produzcan verduras para poder satisfacer el mercado. Cuando antes había periodos de siembra, de cosecha y de temporada según el alimento que se estuviera cultivando. Ahora no, ahora queremos tener todo el año de todas las frutas, todas las verduras, también reproducir a los animales lo más rápido posible para abastecer el mercado. Y eso también sucede con el turismo, ¿no? Entonces, porque hay que alimentar a los viajeros que llegan a un destino turístico, pues con productos que de preferente deberían ser locales y de temporada para poder apoyar la economía local, pero muchas veces la gran mayoría de los alimentos vienen de otras partes, entonces no hay beneficio para los agricultores locales, o es muy poco, y aparte pues estamos sobresaturando el trabajo de la tierra. Entonces hay que tener en cuenta también esto que nos dice el Papa Francisco acerca del cuidado ambiental en el mundo del turismo. Otro llamado de atención sobre el descanso y la resistencia ecológica y la escuela de la compasión que nos marca el Papa Francisco es la capacidad de compasión. Sostiene que una persona crónicamente agotada y estresada por el activismo ciego pierde la capacidad de conmoverse ante el prójimo. Descansar sana el corazón para volverlo solidario. Si lo llevamos al mundo del turismo también, quiero compartirles una dinámica que normalmente viven los trabajadores, sobre todo en temporadas altas o cuando hay mucho turismo masivo en los destinos, pues realmente ellos no descansan, ¿sí? Y sucede que a veces están tan agotados que pues faltan al trabajo. ¿Y qué pasa? Que el que está cubriendo un turno tiene que doblarse para no dejar esa actividad sin una persona que la atienda. Esto por una parte, vamos a llamarla que es solidaridad con el compañero que está agotado, pero en realidad son los empresarios que no dejan que ese turno quede vacío, ¿sí? Se tiene que cubrir porque tiene que seguir funcionando la empresa. Pero a lo que voy es eso, que muchas veces en temporadas altas se llega el trabajador a agotar de estar atendiendo a las personas. Muchos turistas también se estresan por viajar porque ya les pasó algo en el trayecto, el avión no salió puntual, a lo mejor estuvo detenido 2, 3 horas por cuestiones climáticas o porque se descompuso el tren o se descompuso el autobús en el que estaban viajando y son horas perdidas que no tenía contemplado, ya se imaginaba estar descansando en un sitio, a lo mejor nadando en la playita, tomándose un coctelito, pero entonces cuando llega a su alojamiento ya llega estresado, ¿sí? Y hace que, o descarga esa incomodidad, ese enojo con los trabajadores que lo están recibiendo. Pero si toman en cuenta que ese trabajador también lleva muchas horas ahí, que a lo mejor, como les decía, no llegó el compañero y ya no está trabajando 8 horas, ya se está duplicando a 16 horas, pues esta persona, este trabajador está agotado y estresado también. De manera que pues ya no hay esa sonrisa amigable, ya no hay esas palabras corteses. Puede ser que, y ha pasado en muchos casos que pues ambas partes se explotan, tanto el turista como el trabajador, y se vuelve algo verdaderamente caótico, donde la mayoría de las veces el resultado es
el castigo para el trabajador, la sanción para el trabajador. Sí, porque desafortunadamente también en la industria tenemos que el huésped tiene la razón, cuando muchas veces no la tiene, pero pues es algo que se practica, ¿sí? Entonces, aquí el Papa nos habla de esa persona agotada crónicamente y estresada, tanto de los que están en su vida cotidiana, laborando, haciendo actividades diferentes, atendiendo a su familia, y como los trabajadores, en este caso que ponemos el ejemplo del servicio turístico, ¿no? Entonces, aquí tenemos que descansar, ¿sí? Los empresarios tienen que ser conscientes de que tienen que tener personal que sustituya, ¿sí? Que releve a aquellos que ya están trabajando sus 8 horas conforme a la ley. No los pueden retener a la fuerza para poder cubrir un espacio. Es obligación de ellos dejarlos descansar para que puedan regresar con renovadas energías al día siguiente a cumplir con sus tareas. Eso es algo que también debemos insistir en la pastoral de turismo, tanto como lo veíamos con los otros papas, la dignidad del trabajador, que conozcan bien sus derechos, ¿sí? Que tienen para poder ellos descansar y poder también atender su vida espiritual. Entonces aquí tenemos una oportunidad para la pastoral de turismo de hacer este trabajo de crear y generar capacidad de compasión tanto en los turistas, los trabajadores, los empresarios, el gobierno y todos aquellos que estamos relacionados de una u otra manera con el turismo. Ahora vamos a llegar a un momento de hacer preguntas que también les voy a pedir que contesten por favor aquí en el diálogo que vamos a tener directamente, pero los que no pudieran estar presentes lo hagan en la plataforma, en el foro que tenemos en Moodle CAEP. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es la principal diferencia entre el falso descanso y el verdadero descanso según el Papa Francisco? Pues ya dijimos que es el falso descanso, entonces ustedes podrían indagar un poquito por ahí en internet, en los documentos papales, pero también ya los podemos deducir a partir de lo que hemos estado platicando. La segunda pregunta es, ¿por qué el Papa Benedicto XVI afirmaba que el descanso es un acto de humildad? La tercera pregunta es, ¿qué términos acuñó San Juan Pablo II para explicar la doble dimensión del domingo como día de descanso? Aquí pues vamos a tener, sí, yo creo que ir un poquito más a investigar sobre Deis Dominis, el Día del Señor, y Dies Hominis, el Día del Hombre, para demostrar cómo el domingo, ¿sí? Pues es simultáneamente un día dedicado al culto de Dios, pero también para poder proteger al ser humano, ¿no? Ahí ya casi les estoy dando la respuesta, pero bueno, ustedes investiguen un poquito, es interesante, van a ver que les va a encantar explorar con estos documentos. La cuarta pregunta es, ¿cómo conecta el Papa Francisco el descanso dominical con el cuidado del medio ambiente en su encíclica Laudato Si? Entonces también ya hemos estado hablando un poquito acerca de cuál es su visión acerca del cuidado de la tierra, y aquí lo que tenemos que hacer nosotros es enlazar, ¿no? El descanso del domingo, el cuidado del ambiente y en el contexto del turismo. Concluimos a partir de todo lo que hemos estado revisando que la doctrina social y espiritual de la Iglesia define el verdadero descanso como una fuerza humanizadora y liberadora, que no se trata de una evasión pasiva de la realidad, sino de un espacio sagrado donde el ser humano recupera su identidad profunda. Deja de ser un simple recurso de producción, como lo manifestaba Juan Pablo II, reconoce su humildad, sus propios límites, confiando en el Creador, como lo dejó establecido en sus documentos Benedicto XVI, y sana su relación con la naturaleza y con el prójimo
para volver a ser capaz de amar y compadecerse. Lo vimos con Papa Francisco. En definitiva, para la Iglesia, descansar es el acto supremo de libertad que nos recuerda que fuimos creados para la contemplación, la convivencia y la gratuidad, y nunca para ser esclavos en ningún sistema económico.